Declaración mensual de impuesto DMI versión 2.0. Estimado contribuyente, la Dirección General de Ingresos pone a la disposición el tutorial sobre la nueva versión de la Declaración Mensual del Impuesto DMI versión 2.0, vigente a partir de las operaciones del mes de marzo 2019. Este proceso lo utilizaremos para declarar los impuestos IVA, ISC, pago mínimo definitivo o anticipos IR, casinos, máquinas y mesas de juego, así como retenciones en la fuente, a cuenta y definitivas del IR. En esta versión se han realizado los siguientes cambios. Se modifica planilla de ingresos pasando de 32 filas a 25 filas, incluyendo títulos, y de 4 a 2 columnas según detalle en guía. A partir de la fila 26, de la columna A, se detallarán los datos de las facturas utilizadas correspondientes al mes de operación y se actualiza la tabla de alícuotas de retenciones del IR conforme a la ley número 987. DMI versión 2.0. Para la presentación de su declaración en línea a través de la ventanilla electrónica tributaria, se hace necesario el llenado previo de información según planillas elaboradas en Excel, indicadas por la Dirección General de Ingresos, las cuales son planilla de ingreso, planilla de créditos del IVA, planilla de créditos de ISC y planilla de retenciones en la fuente, a cuenta y definitivas. ¿Cómo preparar la planilla correspondiente a ingresos mensuales, utilidades mensuales y cantidad de máquinas y mesas de juego en hoja de Excel? El contribuyente debe llenar esta planilla de acuerdo a la estructura definida por la DGI, en la cual deberá anotar la información de conformidad a las operaciones del periodo fiscal correspondiente. El sistema, de acuerdo a los datos suministrados, formulará el cálculo de los impuestos. En la planilla de ingreso, encontraremos en la primera fila columnas A y B. La columna A presenta los diferentes conceptos de la fila 2 a la 25. El contribuyente seleccionará la fila de acuerdo al tipo de operaciones que realizó en el mes y completará con valores o cantidades en la columna B, según sus obligaciones tributarias. Se debe tener en cuenta que en la fila 2, 9, 19 y 23 no se debe anotar información, son títulos de las secciones. A partir de la fila 26, en la columna A, se detallará el nombre de las sucursales, en orden consecutivo si las hay, o bien, solo reflejará información de la casa matriz. Las filas 3 a la 8 son exclusivamente para contribuyentes responsables recaudadores del IVA, en las que informarán los diferentes ingresos, sean estos gravados, exentos o exonerados. El monto correspondiente a la fila número 8 es automático, es decir, se valida con las ventas exoneradas debidamente reportadas en el transcurso del mes y originadas por ventas a sectores productivos, embajadores, sedes diplomáticas y organismos internacionales. De la fila 10 a la 18 son exclusivamente para contribuyentes responsables recaudadores del ISC, en las cuales debe informar el valor correspondiente a los ingresos gravables, sea por enajenación de bienes, importación o exportación, sean exonerados, percibidos y o devengados durante el periodo fiscal de conformidad a sus operaciones. Fila número 20. Ingresos brutos del mes. En esta fila, los contribuyentes responsables recaudadores, los catalogados como grandes recaudadores del ISC, las instituciones financieras reguladas por la CIBOIF y los contribuyentes que no son responsables recaudadores, pero tienen la obligación tributaria de anticipo IR o pago mínimo definitivo, informarán los ingresos percibidos o devengados en el mes. Fila número 21. Ingresos por comisión o margen de comercialización. En esta fila, informarán sus ingresos devengados o percibidos durante el mes aquellos contribuyentes con rentas gravables mensuales,
por comisiones sobre ventas o márgenes de comercialización, tales como gasolineras, supermercados inscritos como grandes contribuyentes, corretajes de seguros y de bienes y raíces, casas y mesas de cambio y agencias de viajes. Fila número 22. Utilidades del mes. Los contribuyentes catalogados como grandes recaudadores del ISC y las instituciones financieras reguladas por la CIBOIF digitarán el valor de las utilidades del mes. De la fila número 24 a la 25 son exclusivamente para los contribuyentes con la obligación tributaria de impuesto especial a los casinos, máquinas y mesas de juegos. En la fila 24 detallarán el número total de máquinas y en la fila 25 detallarán la cantidad total de mesas de juego. A partir de la fila número 26 se digitarán los datos correspondientes a la facturación del mes. En la columna A se digitará el nombre de las sucursales, si las hay, o bien el nombre de la casa matriz. En la columna B se digitará el rango inicial de facturación según sucursal. En la columna C, el contribuyente, a partir de la fila 26, digitará el rango final de facturación correspondiente. En la columna D, el contribuyente, a partir de la fila 26, en la columna D, digitará la serie de cada rango de facturación según corresponda. Si no utiliza facturas con serie, no debe anotar nada. A continuación explicamos cómo se debe conformar el único archivo de retenciones en la fuente. Se mantiene planilla de retención de 11 columnas. Al elaborar la planilla de retenciones en la fuente, el contribuyente debe de tomar en cuenta el catálogo de alícuotas y renglones que se detalla más adelante, con el cual se orientará para asignar el código de retención en la columna K de la planilla de Excel y proporcionar los datos según retenciones efectuadas. Retenciones rentas del trabajo. La información debe contener los datos de toda la nómina de pago registrada en la base de datos del contribuyente, sujetos o no a retención, la cual debe ser trasladada a la hoja de Excel de acuerdo a los conceptos indicados en las columnas A, B, C, D, H e I. En la columna J no se refleja alícuota porque se aplica la tarifa progresiva. En el caso de la columna K, se debe indicar el código de retención 11. La columna A se refiere al número de cédula de identidad del empleado o cédula de residencia en el caso que sea extranjero. Retención IR a cuenta y definitiva. La información que deben trasladar los contribuyentes de su base de datos deben ser únicamente los solicitados en las columnas A, B, F, G, H e I. Esa información corresponde a los proveedores que le brindaron servicios, le compraron bienes o le otorgaron servicios por uso o goce de bienes en el mes correspondiente. En la columna F, número de documento, debe anotar el número de documento soporte sujeto a la retención, el que puede ser factura o recibo prenumerado, según el caso. En la columna G, fecha del documento, debe anotar la fecha de emisión del documento referido en la columna F. En la columna J, alícuota de retención, se debe anotar el valor de cada alícuota en forma ascendente, sin el signo de porcentaje. Y en la columna K, debe anotarse los códigos de retenciones en forma ascendente de acuerdo a la familia de retenciones, según catálogo de alícuotas y retenciones. Las alícuotas y códigos de retenciones a utilizar deben estar conforme a los conceptos transados entre el contribuyente y el proveedor en el mes correspondiente. Es importante que los números que se deben indicar en las columnas J y K deban estar en forma correcta para poder realizar exitosamente la declaración resumida. Catálogo de alícuotas y renglones. En la estructura del catálogo se definen 6 familias de retenciones en la fuente. Familia 1. Retención a cuenta de IR, rentas de trabajo. Código 11. No se refleja alícuota. Se aplica la tabla progresiva
según el artículo número 23 de la Ley de Concertación Tributaria. Familia 2. Retención a cuentas de renta de actividades económicas, del Código 21 al 211. Familia 3. Retención definitiva de renta de trabajo, del Código 31 al 35. Familia 4. Retención definitiva de rentas de actividades económicas, del Código 41 al 411. Familia 5. Retenciones definitivas de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Esta familia está subdividida en las siguientes subfamilias. Familia 51. Rentas de capital para residentes, del Código 511 al Código 517. Familia 52. Rentas de capital para no residentes, del Código 521 al Código 528. Familia 53. Ganancias de capital para residentes y no residentes, del Código 531 al 536. Familia 54 a la 58. Retención definitiva de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Familia 6. Retención definitiva de otros tipos de rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital. Código 611 y 612. A continuación se muestra un ejemplo. ¿Cómo preparar la planilla correspondiente a crédito fiscal del IVA en hoja de Excel? En ese archivo, el contribuyente debe trasladar desde su base de datos la información correspondiente al IVA trasladado por los proveedores que adquirieron bienes, le brindaron servicios o le otorgaron uso o goce de bienes en el periodo a declarar. A continuación, detallamos la estructura de la planilla de créditos IVA. Número RUC en la columna A corresponde a los números de identificación, sea número RUC o cédula de identidad de sus proveedores, los cuales deben tener una estructura de 14 dígitos sin espacio ni guiones. La columna B corresponde al nombre y apellidos o razón social de su proveedor. En la columna C, número de documento, debe registrar la serie y el número preimpreso de cada factura. En la columna D, descripción del pago, corresponde al concepto del pago, el cual debe ser descriptivo y preciso. La fecha del documento en la columna E se refiere a la fecha de emisión del documento indicado. El ingreso sin IVA en la columna F se refiere al valor pagado al proveedor sin incluir el impuesto IVA. En la columna G, el monto de IVA trasladado es el valor del IVA trasladado por el proveedor. El código de renglón en la columna H debe indicar los códigos de renglones del 11 al 17 según corresponda a los conceptos detallados en el catálogo de alícuotas y códigos de renglones del crédito IVA que se muestra a continuación. Catálogo de alícuotas y renglones del formulario 110 para conformar archivo de crédito de IVA. A continuación, damos un ejemplo de cómo queda conformado el archivo del IVA al enviar. ¿Cómo preparar la planilla correspondiente a crédito fiscal del ISC en hoja de Excel? A continuación explicamos cómo se debe de conformar el archivo de créditos fiscales del ISC. En este archivo, el contribuyente debe trasladar desde su base de datos la información correspondiente del ISC trasladado por sus proveedores en la adquisición e importaciones de bienes en el mes correspondiente. La información a registrar en las columnas A, B, C, D, E, F y G es similar a la descrita en la sección de la planilla del crédito del IVA, solo cambia el nombre del impuesto. El código de impuesto en la columna H se debe registrar el código al que estará asociado el crédito fiscal, de acuerdo a la tabla abajo descrita. El número de renglón en la columna I
se debe registrar el código del renglón al que estará asociado el crédito fiscal, de acuerdo a la tabla que a continuación se muestra. A continuación, damos un ejemplo de cómo queda conformado el archivo del ISC a enviar. Cálculo de cuota específica ISC para bebidas alcohólicas, vinos y cervezas, según artículos 151 y 167 de la Ley de Concertación Tributaria. La cuota específica será igual al volumen por el porcentaje de alcohol por 50 córdobas. ¿Cómo trasladar la información de los archivos de la hoja de Excel a la base de datos de la DGI y enviar las declaraciones en línea? Una vez conformados y guardados los archivos de ingresos, crédito fiscal, IVA o ISC y retenciones en Excel, debe ingresar a la ventanilla electrónica tributaria a través de nuestro portal www.dgi.gov.ni. A través del icono de la BED, posteriormente ingresamos nuestro usuario y clave. Entramos al menú Declaraciones y seleccionamos la opción Declaración mensual de impuesto. El sistema nos mostrará una ventana donde seleccionaremos el período a declarar. Si el contribuyente responsable recaudador no realizó operaciones en el período fiscal a declarar, debe seleccionar la opción Declaración en cero. Si el contribuyente seleccionó la opción Declaración con valores, se le mostrará un cuadro donde cargarán los archivos de información según sus conceptos. Seleccionamos el botón Examinar, ubicaremos y abriremos nuestro archivo. Algo muy importante, en la planilla de ingresos, retenciones y créditos fiscales de IVA e ISC deben ser cargadas en archivos separados, uno a la vez. Luego procederemos a dar la opción Subir archivo. Una vez enviado el archivo original de una planilla, si usted envía un nuevo archivo de planilla, se considerará que este sustituye al original enviado. En caso que solo cargue un archivo, el sistema le presentará un mensaje previniéndole que no ha cargado los otros archivos. Al seleccionar Aceptar, la planilla pendientes se registrarán en cero, pero si selecciona Cancelar, el sistema lo regresará para cargar los otros archivos. Si por error involuntario usted carga los archivos en la opción que no corresponde, el sistema le presentará el mensaje Archivo adjunto no leído, no cumple con el formato correcto. Es importante poner atención a los mensajes informativos que presenta el sistema para evitar errores involuntarios al declarar sus impuestos. Si los archivos cargados son los correctos, el sistema procesará la información recibida y le presentará un resumen denominado Detalle de declaración mensual de impuesto para su revisión. Si está conforme, dar clic en la opción Generar declaración mensual de impuesto. Automáticamente se le presentará el mensaje Procesando información. Para los contribuyentes obligados al ISC que tengan 2 o más códigos de impuestos asociados a dicha obligación, el sistema les presentará una ventana mostrándoles los impuestos a los que se encuentra obligado y enviará el mensaje: estimado contribuyente, usted tiene asociado los códigos de impuestos abajo señalados. Favor distribuir sus ingresos, para efecto de que pueda digitar la distribución del valor por cada código de impuesto a los cuales está obligado. En caso que tenga solo una obligación, esta ventana no se presentará, porque el sistema registrará la información al impuesto correspondiente. El contribuyente deberá llenar manualmente la casilla correspondiente al gravamen de bebidas o cuota específica, para lo cual debe haber realizado el cálculo previamente. Habiendo realizado la distribución de ingresos correspondientes a ISC, procedemos a dar un clic en la opción Generar declaración mensual de impuesto. Posteriormente, se nos presentará la planilla de la declaración preliminar. Al dar clic en la opción Validar, se cargará automáticamente los valores de la declaración previamente informados en las planillas de Excel. Seguidamente,
se digitará en los renglones en rojo lo que corresponda a retenciones efectuadas por instituciones financieras, retenciones del mes y el crédito tributario si existieran. Repetimos la opción Validar y enviar. Si fuera el caso declaración mensual en cero, el sistema nos enviará mensaje en el que nos pide la confirmación de valores en cero y aplicamos la opción Aceptar. Finalmente, nos mostrará la ventana para confirmación definitiva de envío de declaración, en el cual digitaremos el usuario y la contraseña de la BED y le daremos la opción Confirmar. Automáticamente nos llegará al correo asociado a la BED la confirmación de envío de declaración y nos mostrará la opción de guardar e imprimir nuestra declaración y boleta de información tributaria, esta última para realizar el pago. Con la BID podemos realizar el pago de impuesto de forma presencial en cualquier sucursal bancaria o en línea con cualquiera de los bancos autorizados. Para mayor información sobre este proceso de presentación de la Declaración Mensual de Impuesto DMI versión 2.0, la Dirección General de Ingresos pone a su disposición en la página web www.dgi.gov.ni la guía para la Declaración Mensual de Impuesto DMI versión 2.0. La Dirección General de Ingresos agradece a los contribuyentes el interés de acceder a todos los servicios que ofrece la página web para mantenerse informados y así cumplir con sus obligaciones tributarias de forma segura, expedita y sin costo alguno.